Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, pero no te preocupes, porque también es el tuyo, este podcast, que escuchas haciendo tus tareas domésticas, quitándole el polvo a los libros o a tu gato, ¿no? Pero igualmente aquí estamos en tus oídos, como siempre, gracias por estar aquí, por escucharnos, y un saludito especial a aquellos que nos apoyáis por Patreon, porque nos hacéis un favor enorme. Muchas gracias y un abrazo y un beso en la frente. Yo soy John, ya me conocéis, pero yo no puedo hacer este podcast solo. Este podcast es demasiada responsabilidad, un gran poder, como decía Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad, y para compartir esa responsabilidad, aquí está conmigo Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Pues estoy fantástico, una vez más aquí en esa sesión desde los estudios centrales de qué pasa en el extranjero, en Utrecht. Aquí listo para un nuevo podcast de experto, Joder, el podcast que se viene hoy. Sí, se viene un podcast interesante, pero antes de empezar con eso, tengo una duda. ¿Eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Lo decía Spider-Man o lo decía el tío de Spider-Man? Claro, lo decía el tío Ben. Me has hecho dudar, tío. Entonces, el tío Ben antes de morir, pues tenía su sabiduría también, Por supuesto. Sabiduría como la que tenemos nosotros en este podcast. Hombre, es que además hoy, que es un podcast de experto, volvemos a traer a un experto que eres tú, joder. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mira, al final, eso de estudiar humanidades e historia y estudiar tantas cosas, al final va a dar su fruto. Por supuesto, hombre. Al final va a servir de algo, va a servir de alguna cosa, ¿no? Eso es que Joan aquí ha estudiado más cosas que solo español. O sea, él ha venido a estudiar pues historia, ¿no? Y lengua, literatura, cultura, filosofía, todo lo que sea las ciencias humanas, ¿no? ¿Qué dicen? Increíble, increíble. Bueno, desvélanos, aunque ya los oyentes han visto el título, han entrado clicando en este título sabiendo que aquí iba a haber sangre, ¿no? Sí, el título ya deja entrever que hoy habrá polémica, ¿no? Seguramente habrá alguna persona que nos oiga y dirá, ¿pero qué decís? Eso no es verdad. Bueno, ¿no? La gente a veces se pone muy nerviosa según qué temas, y nosotros lo que queremos es hacer una aproximación, y vengo como experto, pero hoy un experto en este tema es complicado porque es un tema tan amplio y con tanta interpretación que yo lo que vengo a hacer hoy es a presentar unos momentos clave para explicar cómo es la relación de España hoy en día. Para entender cómo es la relación en España, entre Cataluña y España, evidentemente, hoy en día, tenemos que remontarnos a la historia para entender cómo ha sido este proceso durante más de 700 años entre ambas regiones, ¿no? Eso es. Entonces, como hemos dicho, no traemos una verdad absoluta, traemos unos hechos, unas situaciones, vamos a hablar de ello, y evidentemente no podemos explicar con el máximo detalle cada momento, porque si no, esto no sería un podcast, eso sería, no sé, un macro libro, una enciclopedia. Una lectura de universidad. Que la gente se dormiría. Nosotros queremos sí. hacer una pincelada, y en este primer podcast de este tema, pues no sé, vamos a ver 2, 3 o 4 de estos momentos clave. Entonces vamos a hacer pues 2 o 3 episodios para que la gente lo pueda escuchar más tranquilo. Muy bien. Para que no venga todo de golpe, que luego la gente se atraganta. Se le pone todo aquí y no puede bajar la información, ¿sabes? Como cuando te tomas una pastilla y se te queda aquí en la garganta y no baja, Eso lo dice el cabrón porque me ha pasado hoy. He tenido que ir al médico, estamos grabando podcast y he tenido que ir al doctor entre podcast y podcast porque se me ha quedado una pastilla en la garganta. Pero bueno, es el perfecto ejemplo, ¿no? Para esto. Bueno, al final nosotros usamos el español a partir de experiencias que pasan. Lógicamente. Pero venga, no nos vayamos por las ramas, centrémonos. John, sí. ¿Sabes cuál sería el primer momento que podríamos elegir para que nuestros oyentes pues sepan y empiecen a tener una idea de esta relación entre Cataluña y España? ¿Cuándo empieza esto? Hombre, realmente que tenga yo constancia, ¿no? En el siglo XV. ¿No? Es decir, en los 1400 pues ya se consolida lo que hoy conocemos como el Reino de España, ¿no? Pues por ahí vamos, ¿vale? Digamos que en España antes había muchas cosas,
¿vale? Había muchas culturas, influencia latina, luego ya vieron los condados, también estaban los árabes, estaban los íberos, bueno, ahí había un mejunje, había una mezcla de cosas increíbles. Pues, Pero ya en el siglo XV ya había bastantes problemas, guerras civiles, digamos, en Castilla, en la zona de Aragón, Cataluña, Baleares, pues también las cosas no estaban tan bien económicamente como en los siglos anteriores. sí. Porque tú no sé si lo sabes, pero 100 o 200 años antes, los catalanes y los aragoneses eran unos piratas que en el Mediterráneo la gente estaba cagada cuando venían, ¿eh? Hostia. Los almogávers, bueno señor, la gente en Grecia todavía tiene pesadillas pensando en ello, ¿eh? Hostia, o sea Eso que va en serio. se dedicaban a navegar el Mediterráneo Bueno, ahí corría la sangre que no veas. Hostia, Ya. hostia, que no lo sabía. Sí. Pero bueno, a lo que vamos. Que si ponemos una fecha, 1469. Vale. Esa fecha nos sirve, 1469, nos sirve como una boda, ¿no? Entre dos personas, pues que en su momento eran bastante trending topic, ¿no? Estaban bastante de moda en ese momento, que no había Twitter. Sí. Y que bueno, ¿sabes quiénes eran? Hombre, la gorda y el tonto, ¿no? Así. ¿Los llamaban así? Sí. Y- Hombre, sabemos que en la Edad Media pues había el mester de juglaría, Sí, ¿no? Que clásico. los juglares que hacían chanzas de todo lo que había, ¿no? Eran muy bromistas, ¿eh? Eran muy bromistas. Y las malas lenguas, ¿no? Pues sobre todo a Isabel de Castilla, pues la llamaban la gorda. Y se ha escuchado mucho, ¿no? Lo de la gorda y el tonto, que es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Exactamente. Los ¿no? reyes católicos. Sí, señor, que como curiosidad también había como el lema de tanto monta tanto Isabel. Como Fernando. Exactamente. Que ese lema pues se decía porque tenían, digamos, tanto poder, tanto uno como otro. Claro, a ver, que Isabel siendo coheredera de la corona de Castilla y partes de Portugal también, ¿no? Y Fernando, pues siendo el heredero de la corona de Aragón, imagínate con todo lo que eso supone, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues en ese momento, a partir de esta unión, se enterraron, se controlaron un poco pues los problemas entre la nobleza, ¿no? De esa época, que bueno, la nobleza, ya sabes tú, que siempre tiene problemas cuando no toca dinerito. Cuando no hay dinero siempre hay problemas. Entonces, bueno, básicamente que se casaron y empezaron poco a poco a fortalecer esta unión, ¿no? Esta expansión también, porque ya no hablamos solamente de España. Si pensamos en este momento histórico, pocos años después, se dice que se descubrió. La palabra descubrir la podríamos discutir aquí porque América ya estaba descubierta por sus propios habitantes, ¿no? Hombre, por los inuits, por los vikingos mucho antes que los españoles, mucho antes. Exacto. Pero, total, que, claro, se empezó a ganar mucho más territorio, se empezó a enriquecer también a partir del robatorio y, bueno, todo el expolio que se hizo de estos lugares. Y, claro, fueron ganando más poder y más dinero, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que en ese momento el reino de España, entre comillas, ¿no? Estaba no solamente en la península ibérica, sino también en partes de Europa, a partir de diferentes matrimonios y juegos políticos que había, también en América, incluso en el Magreb, ¿no? Y bueno, más adelante ya sabes que incluso llegaron hasta las Filipinas. Hasta las Filipinas y Guinea Ecuatorial, Imagínate, ¿no? En esos momentos. Pero bueno, también importante en ese contexto hubo el periodo de la Reconquista, ¿no? Que es que en ese momento todo iba bien para los intereses económicos de España, ¿no? En ese sentido. Sí, fue algo muy rentable, ¿no? Porque para el que no sepa pues, lo que es la Reconquista, empieza pues, en el siglo XII-XIII, ¿no? Con los reinos cristianos del norte, ¿no? Donde a Pelayo, el rey Pelayo, se le aparece, como siempre en estas historias, la Virgen María. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y le dice, sin que haya nadie más cerca, que tiene que reconquistar la península ibérica porque los árabes, pues, habían hecho lo que se llamó, pues, la invasión silenciosa, ¿no? Entonces, después de la Reconquista, que es algo que de lo que siguen hablando nuestros políticos, ¿no? De ciertas coordenadas, pues literalmente los reinos cristianos y germanos del norte pues acabaron con la resistencia musulmana del centro y del sur de España, que la gente no lo sabe, pero Madrid era musulmana.
Sí, yo lo sabía. ¿La gente no lo sabe? La gente no lo sabe. Pues ahora ya sí. Pues ahora ya lo sabéis. De hecho, para los que habéis visitado Madrid, me atrevería a apostar que nadie ha visto la muralla, los restos de la muralla árabe. Pues nadie. Yo pienso que tendrían que ir, ¿eh? Deberían. Porque está chulo. Deberían. De hecho, tenemos un podcast muy chulo recomendando unos lugares de Madrid y unos lugares de Barcelona que os recomiendo que escuchéis también. Exacto. Eso sí, si lo buscan, solamente tienen acceso a los Patreons. Que la gente se va a volver loca buscándolo y no lo va a encontrar. Claro, pues ya sabes, hazte Patreon y así puedes disfrutar de todos los podcasts. Exacto. Pero bueno, si seguimos con los Reyes Católicos, Eso es. que si no tú y yo aquí nos vamos por las ramas, ¿cómo terminó esta unión entre pues, Fernando e Isabel? Pues bueno, la situación, después de sus hijos y bla, 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 quedó con Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Que bueno, fue, digamos, el hijo, ¿no? Era la persona que salió de allí, Sí. la persona que heredó, digamos, esta unión. Quizá hay gente que lo conoce porque hay alemanes y austríacos escuchándonos, entonces quizás lo conocen más por el nombre de Charles V, ¿no? Pero para nosotros era Carlos I de España y V de Alemania. Exacto, y ese fue el resultado, ¿no? Entonces esta persona pues gobernó durante mucho tiempo y tenía un poder pues increíble, ¿no? También por las uniones dinásticas aquí de las diferentes familias de poder y bueno, que el tío dominaba casi toda Europa, ¿no? Una gran parte de lo que hoy en día es Europa, ¿no? Entonces, ese es el primer momento que tenemos que pensar para entender la relación entre Cataluña y España. Una unión a partir de un matrimonio entre dos regiones diferentes, con culturas diferentes, con lenguas diferentes, que deciden unirse porque la nobleza pues quiere fortalecerse, ¿no? Entonces, el momento. Yo creo que a lo mejor el oyente tiene una pregunta, ¿no? Porque dice, bueno, Joan, tú me has hablado de Isabel y Fernando, es decir, la reina de Castilla y el rey de Aragón, pero no has mencionado Cataluña. ¿Dónde está Cataluña? Claro, Cataluña en ese momento era una parte de este condado de Aragón, igual que pues los Baleares o Valencia, ¿no? Lo que después se terminó llamando los países catalanes, ¿no? Entonces era parte, en esa parte se hablaba pues catalán, ¿no? Era totalmente diferente. En ese momento no se hablaba español en esa región, ¿no? Porque era totalmente otra historia y otra evolución que la que hubo en España, porque el contacto tanto con la influencia de los romanos y de las personas que ocuparon ese espacio después, los mal llamados bárbaros, y los musulmanes, por otro lado, pues tuvieron diferentes influencias en todo el territorio de España, ¿no? Eso es. Entonces, ahora que ya hemos hablado de este momento inicial, te invito a que nos vayamos al siguiente momento, Vale. que es un momento clave, ¿no? Para entender, ¿no? Estos problemas que hay hoy en día todavía en Cataluña con España. Eso es. Y en España con Cataluña. Y nos vamos al siglo XVII. Ya bastante tarde, ¿no? Sí, nos movemos 150 años más o menos, así de golpe, ¿vale? Porque durante ese tiempo las cosas pues más o menos pues iban bien, ¿no? La gente pues tenía para comer, los ricos tenían dinero, no había una crisis económica, pues vamos tirando, cada uno contento, cada uno con sus cosas. ¿Qué pasa? Que llegamos a la guerra de los segadores. Hostia, los segadores. ¿Qué es un segador, tío? Una persona que trabaja en un campo, básicamente, y que con sus herramientas corta siempre por las diferentes plantas o verduras o lo que sea que haya plantado, el trigo, lo que sea, ¿no? Entonces un segador básicamente sería un campesino, ¿vale? Y esta guerra de los segadores, ¿no? Esta revolución, esta revuelta, fue un conflicto entre 1640 y 1652, ¿vale? Fueron 12 años, ¿vale? Y está dentro de otro conflicto más grande en el que también estaba incluido Francia, que es la guerra de los 30 años. Entonces, hay una guerra dentro de una guerra, ¿vale? ¿Sabes cómo esas muñecas rusas que hay una cosa dentro de otra? Las matrioscas. Pues las matrioscas, eso era lo mismo. Y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Vale? Que Castilla estaba en crisis, ¿vale? Estaba en crisis y bueno, tenía una guerra contra Francia que empezó unos años antes. La economía pues ya no estaba tan bien. Y te preguntarás, ¿por qué no iba bien la economía después de saquear América, de tener acceso a tantos recursos? Pues que bueno, quizá los gestores
no eran tan buenos en esa época. No sé si ahora son mucho mejores, entonces quizás es una cosa que la gestión del dinero en España no termina de cuajar. Sí, y que también mucho del oro que se robó o que se obtuvo de Latinoamérica se usó para el propio virreinato de la Nueva España. Es decir, mucho de ese oro se quedó allí, solo que perteneciendo a los españoles. O sea, era patrimonio, pero no era dinero líquido, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Bueno, pues que empezó este conflicto y en España se decidió crear la unión de armas, ¿vale? Es decir, que la gente básicamente tenía que servir para la causa militar. Ajá. No todo el mundo, sino especialmente los varones, especialmente, ¿no? Evidentemente. Y bueno, eso, evidentemente, causa malestar. Lógicamente. Causa malestar cuando, por un lado, te piden más dinero para pagar pues, los impuestos, y por otro lado, cuando familiares tuyos tienen que irse a la guerra, ¿no? Lógicamente. O sea, te están extorsionando y al mismo tiempo mandan a tu padre o a tu hermano a la guerra, o a ti mismo, ¿qué cojones? Exacto. Luchar por... Imagínate si a mí me jode tener que votar a políticos corruptos, pues imagínate jugarte la vida, ¿no? Es decir, pelear a sangre por monarcas absolutistas. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para ir a luchar a Francia, pues los españoles tienen que pasar por las diferentes regiones de España. Y evidentemente el último lugar antes de cruzar Francia es Cataluña, ¿no? Entonces las tropas, ¿no? El ejército español, pues en ese paso por el territorio español tenía que alojarse en las casas de los campesinos, en las casas de la gente que vivía en las ciudades de paso a Francia. Y digamos que los soldados en esa época, no sé cómo son ahora, pero los soldados de esa época pues no tenían un comportamiento muy agradable, ¿no? Es en plan que, bueno, que básicamente robaban, se comían todo lo que podían, violaban a las mujeres y a las hijas. Entonces eso... ¿Qué pasa? Que esto evidentemente crea Más malestar. Mucho más malestar incluso que el que ya había. Y todo eso, pues claro, al final llegó un momento en que empezó una revuelta, ¿vale? Una revuelta, actos incontrolados a partir de este enfado, este hartazgo que tenían los catalanes, que empezó en Girona y fue bajando hasta Barcelona, donde se lió un pitoste increíble, ¿no? Se lió una buena... Hubo de hecho bastante jaleo, bastantes muertes, bastantes eclesiásticos que, bueno, pillaron cacho, que sí. se los cargaron porque representaban el absolutismo, digamos, este régimen totalitario. Claro, lógicamente la iglesia era una parte más del gobierno, del Estado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que esta revuelta, de hecho, incluso no se paraba, ¿no? Ojo, aquí es cuando las élites catalanas, que al principio decían, bueno, ya nos va bien que haya un poco de follón, porque si no nos piden más impuestos. Pero claro, esa revuelta se fue de madre, significa que, bueno, que siguió sin ningún control. Descontrolado, sí. Exacto, y llegó un momento en que los ricos catalanes, la burguesía con pasta, la nobleza catalana dijo, uy, esto, a ver si en lugar de una revuelta va a ser una revolución, y eso no nos interesa, porque nosotros queremos seguir siendo como ahora los ricos de este lugar, seguir ganando pasta, y total, que ya se controló ese tema, ya a partir del propio ejército español y tal y cual, ya se controló. También Francia, que en ese momento estaba jugando un poco entre que ayudo a Cataluña y que no, pues se retiró, ¿vale? A partir de unas decisiones políticas. Entonces, claro, los catalanes se quedaron solos en esa revuelta y no les bastaba para derrotar a un ejército como el español en ese momento, ¿no? Sí. Entonces se terminó esa revuelta. A partir de aquí, dos cosas interesantes para también entender qué pasa hoy en día. La primera es que el rey en ese momento en España no tomó medidas contundentes contra el ejército, contra los catalanes. No, él era una persona en ese momento pues no muy autoritaria, no muy dura, no era como otros sucesores que sí que fueron sanguinarios y mucho más duros.
Él dijo, bueno, está controlado, todo el mundo está tranquilo, venga, pues Ven, a comer. corramos un tupido velo, no ha pasado nada y seguimos con lo nuestro. Y con la firma de la Paz de los Pirineos, ¿vale? Que fue el final de todo este conflicto que se firmó en 1659, unos años después de que ya se terminara el conflicto en esta región, pero había otro conflicto en marcha. Y bueno, básicamente en este tratado es donde se dio, ¿no?, una parte de Cataluña que antes, pues evidentemente era parte de esta región, que es el sur de Francia hoy en día, la zona de Perpiñán, por ejemplo, ¿no? La Cataluña francesa, sí, que dicen. Entonces esa parte se entregó a Francia, pues a cambio de que no se metieran en los problemas internos de España, pues bueno, ese tipo de chanchullos, ¿no?, que se hacen, esas concesiones, sí. En plan, bueno, vale, tengo un problema, te doy esto, déjanos tranquilos, ¿no? Y eso es la Paz de los Pirineos, ¿no? Un momento importante porque se perdió una región, no solamente de Cataluña, que también, sino de toda España. De toda España, ¿no? sí. Entonces, eso fue el momento de la Paz de los Pirineos. ¿Qué te parece? ¿Qué momento, eh? Joder, qué mierda, ¿no? Porque claro, aquí tenemos un montón de gente con mucho poder y con mucho dinero haciendo y deshaciendo, decidiendo y dejando de decidir por toda la gente, ¿no?, que vivía en estos reinos. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Sí. No ha cambiado tanto. Quizá ahora tenemos los móviles y hacemos fotos en Reddit y en Instagram y esas cosas, pero al final más o menos va al mismo estilo. Pero bueno, hemos visto estas dos situaciones, ¿no? Este primer inicio, esta unión, una unión voluntaria, Sí, por intereses económicos, puramente económicos. Y hemos visto este primer gran conflicto, esta primera revuelta, ¿no?, que ya es esa semilla del descontento, ¿no?, que se va a ver y que vamos a ver en los próximos episodios, ¿no? Porque hay otros conflictos militares que vienen luego, hay otras situaciones donde no están satisfechas ambas partes, donde hay un malestar, que vamos básicamente a explicar en otro podcast, porque hoy hemos hecho 2 pinceladas, la gente tiene ahora pues esa primera introducción, sí. y vamos a ver, ¿no?, en los próximos episodios qué más, cuáles son los otros momentos claves de ese periodo. ¿Tú tienes alguna pregunta más sobre esos 2 periodos? Hombre, yo tengo muchas preguntas, pero yo creo que mi pregunta fundamental es supongo que los oyentes se están preguntando también, ¿no? ¿La gente de hoy en día conoce toda esta historia? ¿Tú piensas que los españoles conocen todo esto? Pues mira, sin saberlo, voy a hacer como voy a intentar adivinarlo, voy a decir lo que yo pienso. Yo estoy bastante seguro que los españoles en toda España conocen el tema de los Reyes Católicos, sí, ¿vale? Porque es un tema que se enseña y que se marca como el inicio del Reino de España. Entonces, desde un punto de vista nacionalista español, pues es un momento obvio que todo el mundo al menos lo ha escuchado. Sí. Ya que sepan más o sepan menos, o sepan por qué pasó, o quién estaba involucrado, o las consecuencias, esto ya es otra cosa. Lo de la Guerra de los Segadores, esta revuelta, no tengo tan claro que la gente lo sepa en España. En Cataluña estoy seguro que todo el mundo lo conoce, porque... Yo lo había olvidado. Yo lo estudié y lo había olvidado. Pues mira, aquí estoy yo para recordarlo. Por supuesto. Porque la historia es importante saberla, y en Cataluña ese es un momento muy importante, no tan importante como la Guerra de Sucesión, que vamos a ver en el próximo podcast, pero es una previa, y que sin esta previa no podemos entender lo que pasó después, ¿no? Pocos años después, de hecho, menos de 70 años después. Eso es. Entonces es la semilla, ¿no?, que creó este conflicto, esta diferencia, esta búsqueda por una cosa que no puedo conseguir. Entonces, los oyentes ya saben que si tienen preguntas o quieren profundizar más, pueden escribirnos en nuestro club. Ahí tenemos un chat súper chulo y cada miércoles escribimos y profundizamos un poco más con vocabulario específico y debatimos, hablamos. Entonces, si queréis, tenéis más preguntas, ya sabéis que estamos listos para intentar poner luz a la oscuridad y ayudaros a aprender español a partir de un contexto histórico y político-cultural como es este. Y con esto
ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos, además muy interesante y bueno, tenemos más para hablar, ¿no? Sí, en total son 10 puntos. Hoy hemos visto 2 porque vale la pena explicar un poquito, pues 10 minutillos en cada uno para que la gente tenga una idea. Y bueno, pues en las próximas sesiones vamos a seguir con el resto de estos puntos tan interesantes, ¿no? Joder, pues qué ganas tengo, tío. Qué ganas tengo de escucharlo, igual que el resto de los oyentes, que ya saben que nos pueden encontrar pues en todas las plataformas y que pueden contactar con nosotros a través de ellas. Y bueno, pues si quieren un poquito más de cercanía con nosotros, pues los animo a unirse al club, que está de puta madre. Y al resto de vosotros, pues nos vemos, como siempre, en este vuestro podcast, en ¿Qué pasa? Gracias, Joan, y nos vemos en la próxima.